corresponde el honor y la satisfacción también de presentar al siguiente conferenciante en estas interesantes, en estas importantes lecciones jacobeas. Y quiero, en primer lugar, expresar mi agradecimiento. Continúo. Expresar mi agradecimiento y el de la Academia Xacobea, que aquí me honro en representar, pues a los organizadores de estas jornadas por darme la oportunidad de esta intervención. Bien, a lo largo de los siglos XVIII, XIX y parte del XX, la peregrinación a Santiago había languidecido notablemente, y ello por una serie de circunstancias que no me corresponde aquí exponer. Sin embargo, esta situación se revierte tras, ya se ha dicho aquí, tras el Año Santo Compostelano del año de 1993. Un año que el Gobierno de Galicia pues, se propone que sea el año de Galicia. Igual que el año 1992, es decir, el año anterior, había sido el año de Barcelona por las Olimpiadas y el año de Sevilla por la exposición universal que allí se hizo. Y efectivamente, el año xacobeo, 1993, con el apoyo, hay que decirlo, fundamental del Gobierno central, del Ayuntamiento de Santiago y de la Iglesia compostelana, fue el año de Galicia, el año de la gran impulsión de las peregrinaciones a Santiago a partir de esta fecha, hasta el punto que seguramente este año pues será el año que más peregrinos vengan a Santiago en toda la historia. Parece pues oportuno este lugar y este momento para hablar de la historia y de la actualidad del Camino de Santiago. Y para hacerlo contamos hoy, en este caso, con la personalidad adecuada, don Manuel Seco Lamas, un joven investigador, doctorando en el Centro de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Toulouse II, Francia, miembro del Comité Científico de la Agencia Francesa de los Caminos de Compostela. Desde mayo de 2024 forma también parte del colectivo PER, Programa Espacio y Religión, que reúne a jóvenes investigadores que tratan lo religioso desde un punto de vista espacial. Compagina la preparación de su tesis doctoral, cuyo título es Los caminos de Compostela en Europa, misterios de una revitalización 1993-2016, con el desarrollo del proyecto Camino, una red social entre peregrinos. Este proyecto, que ambiciona la creación de una red social a disposición de los peregrinos de Compostela y una herramienta de estudio y análisis para investigadores y territorios, ha sido galardonado con el premio Emergencia de Productos y Servicios Innovadores de la Universidad de Toulouse II. Actualmente, con el apoyo, además del laboratorio CEIBA y de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, se está desarrollando ya un proyecto de esta aplicación que verá la luz a lo largo de los años, del corriente año y del año próximo. Además, Manuel Seco Lamas participa activamente como ponente y en la organización de jornadas de estudio y coloquios internacionales en torno al fenómeno xacobeo. Bien, hoy nos va a hablar de la imagen del fenómeno xacobeo en la actualidad
vehiculada en la prensa escrita española y francesa, con un ejemplo concreto común a ambos países: el 30 aniversario de la Declaración del Camino de Santiago como itinerario cultural europeo, 1987-2014. Por lo tanto, tiene ya la palabra nuestro conferenciante para que nos haga su exposición. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta amable presentación y gracias también a los directores Miguel Taín Guzmán y Domingo González Lopo por la organización de este evento y por la invitación a participar por primera vez, en mi caso, como ponente. Ya había asistido a varias ediciones, pero siempre como oyente, y es para mí un honor y un privilegio presentar hoy una parte de mi trabajo para el cual la ayuda de la Cátedra del Camino de Santiago en 2023 resultó ser un empujón decisivo. Por eso quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a la Cátedra y a todos los colaboradores la ayuda que se me otorgó, pero de forma general también el hecho de haber puesto en marcha este dispositivo que para los investigadores es siempre fuente de avance y también de reconocimiento. En concreto, gracias a la ayuda de la Cátedra pude asentar las bases metodológicas de lo que será la tercera parte de mi tesis doctoral, que versa sobre la imagen mediática del fenómeno jacobeo, concretamente en la prensa escrita española y francesa. Pude así, en septiembre de 2023, crear el corpus de artículos del primer periódico nacional que forma parte de mi objeto de análisis, que es El País. Y con la constitución de este primer corpus pude delimitar ya los valores que aplicaré en mi base de datos para un primer análisis cuantitativo y orientar las preguntas que le haré posteriormente al corpus en un análisis ya de tipo cualitativo. La idea hoy es presentarles las premisas de esta investigación en análisis que he realizado o estoy realizando en estos momentos. Pero la cláusula de confidencialidad adosada al contrato doctoral me impide mostrar resultados que luego formarán parte de la tesis una vez publicada. Por eso me he tomado la libertad de modificar el título de mi ponencia para hacerlo corresponder con lo que sería el título de la tercera parte de mi tesis: interrogar la imagen mediática del Camino de Santiago y de la figura del peregrino, caso de la prensa escrita española y francesa entre 1992 y 2022. Este título más amplio, que incorpora ya la prensa francesa, me permite presentarles hoy no solo la metodología de mi investigación, sino también un ejemplo de análisis claro, o eso espero, y común a ambos países. Gracias a este ligero cambio puedo presentarles algunos resultados en base a este ejemplo concreto, que no formará parte de mi tesis, pero que sí que puede alimentar hoy el diálogo. He dividido mi presentación de hoy en 5 partes, contando con la pequeña introducción inicial y las conclusiones abiertas que avanzaré al final. Después de la introducción, hablaré un poco del estado de la cuestión aquí en España sobre la imagen mediática del Camino en la prensa escrita, un tema que todavía no ha sido abordado en el país galo. Después abordaremos las premisas de esta investigación, el porqué de las diferencias presentidas de la representación del fenómeno jacobeo en ambos países y las respuestas que nos puede aportar un medio de comunicación como son los periódicos. Y por último les presentaré dicho ejemplo que ya nos ha anunciado nuestro querido presentador. El auge contemporáneo del Camino de Santiago se debe en gran medida a la institucionalización de estas rutas de peregrinación que comenzó en los años 60, 80 y se concretizó en los años 90. Las instituciones públicas, regionales y estatales, y en particular la Xunta de Galicia y también el Ayuntamiento de Santiago, lideraron una importante campaña de promoción, conservación y restauración de las rutas con la ayuda de asociaciones de peregrinos e investigadores de toda Europa. En este contexto nació el Xacobeo, una recuperación institucional de los años santos compostelanos. Todos estos esfuerzos para reavivar el fenómeno de la peregrinación jacobea han dado sus frutos. El número de peregrinos se multiplicó por 30 entre 1992 y 2022. Pero el evento xacobeo marca también el inicio de una nueva inventio
una reinventio, como se ha dicho en la anterior ponencia, del Camino de Santiago, muy cercana al sector turístico. Las instituciones políticas redescubren el potencial del Camino de Santiago como motor económico para los territorios, pero también como símbolo de cohesión social entre los pueblos de Europa. Sin embargo, el fenómeno jacobeo sería una concha vacía sin el componente humano. Por un lado, los peregrinos, quienes viven realmente la experiencia de la peregrinación, y por otro, la población local, que contribuye a crear esa experiencia, sobre todo a través de la calidad de la acogida que ofrece, y también se beneficia de ella económica y socialmente. Cabe señalar que los periodos de apogeo y de cambio en la historia del Camino de Santiago coinciden con la convergencia de perspectivas y motivaciones individuales y colectivas. José Luis Barreiro Rivas desarrolla esta teoría en su tesis La función política de los caminos de peregrinación en la Europa medieval, estudio sobre el Camino de Santiago, como demuestra la siguiente cita. Desde el punto de vista sociológico, se produce una transformación cualitativa del fenómeno cuando éste pasa de ser una manifestación de la religiosidad individual o de cualquier otro interés personal que justifique el largo viaje por tierras extrañas y que van desde las relaciones comerciales hasta la simple curiosidad por conocer lugares a los que la tradición les atribuye un simbolismo especial, y se convierten en una actividad organizada, en la que las motivaciones formales se unifican a costa de una transformación profunda de los contenidos de la peregrinación. No obstante, aunque las instituciones públicas aboguen por el respeto de los valores vinculados al Camino de Santiago, surgen inevitablemente ciertos dilemas, entre los cuales podemos destacar dos: el dilema de la autenticidad y el dilema de la identidad del peregrino. La creación de un evento turístico es un arma de doble filo, un hecho que se hace aún más patente cuando dicho evento está vinculado a una fiesta o a una práctica religiosa. Esta dualidad está muy presente en el caso del Xacobeo y del Camino de Santiago. Por un lado, las instituciones se comprometen a proteger este bien cultural y cultual, pero también a contribuir a su valorización, promoción y democratización, abriendo la práctica de esta peregrinación a diferentes perfiles de peregrinos y visitantes. Por otro lado, el éxito de estas acciones estaría conduciendo a la turistificación y a la masificación del Camino de Santiago, politizando y comercializando la experiencia. El Xacobeo y posteriormente el Camino de Santiago se convierten en una marca cuyos beneficios económicos eclipsan en ocasiones sus virtudes socioculturales y los beneficios para el cuerpo y la mente de un viaje a pie, en bicicleta o a caballo, que en este caso forma parte de una tradición. Las rutas estarían perdiendo su autenticidad y su singularidad, dando paso a senderos universalizados, alineados con la imagen que de ellos se ha promovido como producto turístico. Por supuesto, todo esto en verbo condicional, porque merece un comentario muchísimo más amplio, pero era simplemente para proponerles las premisas, las ideas que me llevan que me han conducido a esta investigación. Esta cuestión de la imagen o la representación de los caminos de Santiago tras la creación del Xacobeo constituye el núcleo entonces de mi proyecto de investigación. La imagen que cada individuo desarrolla de un destino turístico está condicionada tanto por factores endógenos individuales, ideales, expectativas, creencias y sociales, edad, sexo, nacionalidad, cultura, lengua, religión, categoría socioprofesional, como por factores exógenos, información externa a la que el individuo tiene acceso directa o indirectamente. Hoy en día, gran parte de las decisiones públicas en materia turística se basan en la imagen del destino. Aunque existen ejemplos de destinos turísticos que intentan cambiar sustancialmente la representación que se les ha asociado hasta ahora, algunos efectos de esta premisa son palpables, como son la estandarización y la desaparición de los productos locales en muchos destinos de todo el mundo. Los poderes públicos son conscientes de la importancia de la imagen y por eso la dejan en manos de departamentos de relaciones públicas o de gabinetes de prensa, marketing o publicidad.
En mi investigación me interesa la imagen proyectada en los medios de comunicación, en concreto en la prensa escrita, ya que en ella se mezclan la imagen promocional, la acción directa de los poderes públicos sobre la imagen, con noticias, opiniones o puntos de vista cuyo sesgo puede ser positivo o negativo. Veamos ahora algunos estudios que existen ya sobre la imagen del fenómeno jacobeo en la prensa escrita española e internacional. Como afirman Iria Camaño Franco y María Andrade Suárez en un artículo de 2016, la personalidad del Camino de Santiago y de la marca Xacobeo no están solamente determinadas por lo que ofrecen, vivencia religiosa, espiritual, cultural, social, deportiva, astronómica, sino también por factores como la publicidad, la aparición en informativos o las opiniones y comentarios en redes sociales, entre otros. Además, las autoras añaden que el público tiende a prestar más atención a la información práctica, a noticias y a obras literarias sobre el Camino de Santiago que a las propias campañas publicitarias. Un reciente estudio realizado por la Agencia Francesa de los Caminos de Santiago sobre el comportamiento y el perfil de los peregrinos en Francia también concluye que la mayoría de los peregrinos, independientemente de sus motivaciones personales, eligen el Camino de Santiago por su reputación, por la representación que tienen de estas rutas y en base al boca a boca, es decir, a la satisfacción general de otros peregrinos. Camaño y Andrade continúan su trabajo sobre la imagen, el simbolismo y la percepción del camino y del Xacobeo en la prensa española y publican en 2021 un análisis empírico, cuantitativo y cualitativo de 983 artículos de 4 periódicos españoles entre los años 2000 y 2019. En este artículo, las autoras llegan a varias conclusiones que he intentado resumirles en esta diapositiva. Las dimensiones cultural y turística fueron las más representadas en la prensa española durante este periodo. La atención generada en torno al tema es limitada y se concentra a nivel regional y local, con un mayor interés, incluso a nivel nacional, durante los años jubilares y los inmediatamente anteriores. El género más utilizado es la noticia, y la cobertura mediática la mayor cobertura mediática, se da a las acciones públicas institucionales. Las dimensiones temáticas se agrupan en 4 grandes áreas: cultural, simbólica, funcional y económica. Y por último, Galicia y los peregrinos son los principales temas asociados al Camino de Santiago y al Xacobeo. Sin embargo, las autoras señalan, cito, que apenas se cubren noticias relativas a estilos de vida o de experiencias personales. Otro autor, Juan Luis Manfredi, estudió la percepción del Camino de Santiago en la prensa internacional entre 2009 y 2017. Concluye que la cobertura mediática internacional del Camino ha aumentado, especialmente durante los meses de verano. También afirma que el Camino de Santiago aumenta el atractivo de España como destino turístico, pero añade que la percepción mediática del Xacobeo debería mejorar. Según estos razonamientos, la personalidad del Camino de Santiago, proyectada en la prensa escrita española e internacional, sería parcial y selectiva. Durante más de 20 años, esta imagen mediática se correspondía con la que podía elaborarse a partir de los datos de la Oficina del Peregrino, una concentración de peregrinos durante los años santos, especialmente en periodo estival, en su mayoría de origen español, y que deseaban recorrer en especial el camino francés o los últimos 100 kilómetros para llegar directamente a Compostela. Sin embargo, ciertas tendencias están cambiando. En 2016, por primera vez, el número de peregrinos que recogieron su Compostela superó la cifra récord del anterior año jubilar de 2010. En 2017, el número de peregrinos extranjeros superó al de peregrinos nacionales, siempre según los datos de la Oficina del Peregrino. También asistimos a un cambio en las zonas y las rutas que recorren los peregrinos, en sus motivaciones y en su forma de vivir la experiencia. Es esta transformación la que me ha llevado a interesarme no solo por la imagen mediática del fenómeno jacobeo y de la figura del peregrino, sino también su evolución desde 1992 hasta 2022, para poder compararla luego con la evolución del perfil del peregrino de Santiago.
Quisiera hacer también una mención al decálogo de estilo para escribir sobre el Camino de Santiago. En la década de 1990 se produjo un frenesí institucional en torno al Camino de Santiago con la creación de una serie de organismos a cargo de la gestión, la promoción y la conservación de las rutas. En paralelo, se desarrolla también una importante red de asociaciones de peregrinos locales, nacionales e internacionales que completan el panorama asociativo europeo existente, con asociaciones como la Sociedad Francesa de Amigos de Santiago de Compostela o la Asociación Española Los Amigos del Camino de Santiago de Estella. Este tejido asociativo ha contribuido a revitalizar las rutas jacobeas con el apoyo de otras instituciones vinculadas al fenómeno de la peregrinación, sin olvidar a la Iglesia a todos sus niveles. Cada estructura es responsable de uno o varios aspectos intrínsecamente ligados al Camino de Santiago: patrimonio, historia, turismo, religión, espiritualidad y senderismo. Entre las asociaciones jacobeas nos interesan hoy las que agrupan a periodistas expertos del fenómeno jacobeo. En 2012, 8 de estas asociaciones españolas fundaron la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago con el objetivo, cito, de crear un grupo periodístico de reivindicación de los valores de la profesión y crítico con la deriva que padecen en la actualidad. 10 años después, la Liga publicó, en noviembre de 2022, un decálogo de estilo periodístico para escribir sobre el Camino de Santiago. Firmado por Manuel Rodríguez, este decálogo pretende fomentar la corrección lingüística y documental a la hora de escribir sobre el fenómeno jacobeo. Algunas de sus recomendaciones, que les he dejado aquí en esta diapositiva, hacen eco de las conclusiones a las que llegaron los investigadores que he citado anteriormente. Camino de Santiago y ruta jacobea son sinónimos, pero el primero debe utilizarse en singular, ya que se refiere a todas las rutas principales y secundarias que seguían los peregrinos para llegar a Compostela. Ruta jacobea es una herramienta lingüística que puede utilizarse en plural. El Camino de Santiago no tiene un punto de partida histórico, su dimensión es europea y sus rutas múltiples. Son las rutas, Camino francés, Camino del Norte, etc., las que tienen un punto de partida histórico o mítico que podemos situar en un mapa. El Camino de Santiago no es un fenómeno circunscrito a Galicia. Del mismo modo, la realidad del Camino de Santiago no se limita a la belleza de sus paisajes ni a sus atractivos turísticos o culturales. El número de peregrinos no es exactamente el que comunica la oficina del peregrino, ya que solo incluye a aquellos peregrinos que acuden allí para obtener la Compostela. Y por último, no hay que confundir el Año Santo con el Jacobeo, y además la experiencia de la peregrinación no se limita a los años santos. Todos los postulados de este decálogo nos permiten vislumbrar el modo en que la prensa escrita, española al menos, se apropia del fenómeno jacobeo. De este modo podemos orientar nuestras preguntas sobre la representación del Camino de Santiago y la figura del peregrino a la hora de examinar nuestro corpus español y francés. Luego podremos comparar esta imagen con las experiencias de los peregrinos para reconstruir el rompecabezas de la revitalización contemporánea del Camino de Santiago en un momento en el que existe una creciente conciencia ecológica, una sacralización de la naturaleza y de la convivencia y quizás también una sacralización de la práctica del senderismo, del caminar. Pero entonces, ¿la imagen mediática y la representación individual del Camino de Santiago tienen alguna relación causal? Pues digamos que para empezar, la representación de la peregrinación a Compostela es indudablemente diferente en dos países como España y Francia, cercanos geográficamente, pero con sustanciales diferencias políticas, sociales, culturales, lingüísticas e históricas. Las dos naciones que han inscrito sus rutas jacobeas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO manifestaron estas diferencias de percepción ya en el fondo y la forma que han adoptado dichas inscripciones. España inscribió toda la ruta, lo que incluye el trazado físico de la misma y las riquezas patrimoniales y naturales que se encuentran a lo largo de ella. Francia optó por inscribir 71 monumentos y 7 tramos que pretenden representar las 4 rutas míticas descritas en el libro V del Códice Calistino.
Desde entonces, la imagen que los habitantes de ambos países tienen de las rutas jacobeas no ha dejado de evolucionar. Prueba de ello son los estudios sociológicos que se han realizado sobre el perfil de los peregrinos, su presencia en las redes sociales y los relatos de sus experiencias en diversos formatos, tanto literarios como en la red. Pero esta representación también puede medirse en base al número y a la amplitud de las acciones públicas que se llevan a cabo en cada país, a la terminología utilizada para referirse al fenómeno de la peregrinación jacobea y, al menos eso creo, también a la imagen proyectada en los medios de comunicación. Entre los distintos medios destaca el carácter orgánico de la televisión y la prensa, dado que proporcionan información sin que el consumidor tenga que buscarla intencionalmente. En otras palabras, mientras que en el caso de las redes sociales, Internet y el cine, el usuario induce la recepción de la información, investigación, interés previo por el tema, en la televisión y en la prensa la información aparece en un todo indivisible, lo que permite llegar a un público más amplio. Mi objetivo es reconstruir la representación también de un público no iniciado, ya que la información indirecta que se recibe sobre un destino es más influyente cuanto menor es la relación y la experiencia que se tiene con él. ¿Qué respuestas puede aportar entonces la prensa escrita? Como les he dicho, el objetivo de mi investigación es analizar el alcance del impacto del Jacobeo en la imagen del Camino de Santiago y la figura del peregrino en la prensa escrita, así como su evolución en el tiempo. En otras palabras, se trata de estudiar cómo se difunden en la prensa escrita española y francesa los valores que transmite el Camino de Santiago, que configuran su atractivo para los peregrinos, y las diferentes dimensiones que le otorgan su carácter plural. ¿Se tienen en cuenta todas estas dimensiones o se destacan algunas en detrimento de otras? ¿La información se dirige a un perfil concreto de peregrino o a todos ellos? Son cuestiones que deben tenerse en cuenta, sobre todo cuando, en el mundo actual, la capacidad de un destino turístico para ofrecer una imagen unificada y coherente de sí mismo es fundamental. No obstante, promover una imagen uniforme es casi imposible y podría ser un factor de banalización para un destino polisémico como lo es el Camino de Santiago de Compostela. En definitiva, se trata de determinar si existen constantes en la evolución de la cobertura periodística del fenómeno jacobeo. También se trata de analizar la evolución de los ámbitos geográficos asociados al Camino de Santiago, que podría tender hacia una visión más europea e internacional, una visión global acorde con la propia naturaleza de estas rutas sin fronteras. Mi estudio se enmarca también en el ámbito de la sociolingüística, en la medida en que también se analizará la transformación de diversos términos como peregrino, peregrinación y espiritualidad, términos que no reciben el mismo tratamiento en español y en francés, pero que en ambos casos han evolucionado al asociárseles valores seculares. Del mismo modo, y según diversos estudios, la mayoría de los caminantes de Santiago se definen a sí mismos como peregrinos, independientemente de sus motivaciones. Esta evolución semántica o involución hacia el significado primario de peregrino parece estar menos generalizada en Francia, donde se prefieren los términos marcheur, caminante, o randonneur, senderista. Para el análisis de estos y otros términos clave del fenómeno jacobeo, he utilizado herramientas de humanidades digitales de tratamiento del lenguaje natural que permiten estudiar las palabras y las expresiones asociadas dentro de corpus textuales voluminosos. Pero lo mejor es que les muestre concretamente cómo he pensado realizar este análisis y para ello, ahora sí, quisiera presentarles el ejemplo concreto que he preparado para hoy. Se trata de un acontecimiento común no solo a ambos países, España y Francia, sino a toda la Unión Europea. El 30º aniversario, en 2017, de la declaración del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo. Los días 23, 24 y 25 de octubre de 2017 se celebró en Santiago de Compostela el Seminario Internacional Camino de Santiago y Europa, 30º aniversario de su declaración como primer itinerario cultural europeo. Este evento científico formaba parte del programa conmemorativo de esta declaración del Consejo de Europa,
que el 23 de octubre de 1987 reconoció al Camino de Santiago como símbolo de una identidad europea común. Entre los diversos actos de esta conmemoración cabe destacar también la reunión del Comité de Ministros del Consejo de Europa del 27 de septiembre de 2017, que dará lugar a una declaración oficial en la que se ratifican las decisiones de 1987. Cooperación transfronteriza, diálogo internacional, innovación y desarrollo territorial sostenible son las palabras clave de este documento, que también aboga por la sinergia entre el turismo y las industrias culturales y creativas. Además, como ya he mencionado, 2017 fue también un año récord para el Camino de Santiago, ya que el número de peregrinos internacionales registrado por la oficina superó al de peregrinos nacionales por primera vez desde que se empezó a llevar el registro. Además, 2016 marcó el inicio de una larga serie de años récord en cuanto al número de peregrinos que recogieron su Compostela, superando las cifras de los años jubilares anteriores. Desde entonces, este crecimiento solo se ha visto obstaculizado por la crisis sanitaria de 2020 y 2021. Por todo ello, 2017 me ha parecido un año idóneo para presentar hoy una muestra de lo que constituirá mi investigación. Como problemática de partida, he decidido hacerle la siguiente pregunta al corpus. ¿Refleja la imagen mediática del 30º aniversario de la Declaración del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo los objetivos perseguidos por el Consejo de Europa? Para enfocar nuestra pregunta inicial, he limitado este análisis, por supuesto, al año 2017, pero también a los 5 periódicos de mayor cobertura mediática en España y en Francia. Los motores de búsqueda que he utilizado han sido, para España, la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España y para Francia, Europress. Estos motores permiten realizar búsquedas por palabras clave gracias a la tecnología OCS y al trabajo de digitalización de archivos que se ha realizado. Varias asociaciones de palabras clave nos proporcionan ya una visión general de la cobertura mediática de nuestro tema de análisis, que luego podemos correlacionar con la cobertura mediática del fenómeno jacobeo global durante el mismo año. A continuación, se seleccionan los artículos que conforman nuestro pequeño corpus y se clasifican en una base de datos que nos permite realizar un primer análisis cuantitativo. Por último, se realiza un análisis cualitativo del corpus utilizando, en este caso, 2 herramientas de humanidades digitales, Voyant Tools y Sketch Engine. La primera observación a la que he llegado está relacionada con la búsqueda por palabras clave. El número de artículos encontrados utilizando palabras clave específicas a la conmemoración del 30º aniversario es mucho menor que los que se encuentran con palabras clave más generales del fenómeno jacobeo en el mismo año. No hubo, por tanto, una gran cobertura mediática, pero los artículos encontrados nos permiten de todos modos realizar un análisis de la misma. También se observa una fuerte presencia en la prensa española de la edición de Santiago de Compostela de La Voz de Galicia. En la prensa francesa podemos señalar que cuando utilizamos las palabras clave Chemin de Compostela o su plural, no se obtiene ningún resultado en 2017. Se utiliza sobre todo la forma Chemin de Saint-Jacques o su plural. Por último, observamos una preferencia por la forma singular Camino de Santiago en la prensa española, mientras que en la prensa francesa las formas singular y plural aparecen casi por igual. Centrándonos ya en los artículos relacionados exclusivamente con el 30º aniversario, la creación de las 2 bases de datos en las que hemos clasificado los artículos extraídos de esta muestra también nos aportan algunas informaciones. En primer lugar, he revisado los artículos para eliminar los duplicados y las noticias que solo hacían una simple mención a nuestro tema de análisis. Así pues, he conservado los artículos en los que nuestro objeto de estudio constituye el tema principal o aquellos en los que se hace una mención concreta al mismo. Nuestro corpus final está compuesto por 27 artículos de la prensa española y solo 6 artículos de la prensa francesa, lo que confirma una mayor cobertura mediática de la conmemoración en España.
De los 27 artículos españoles, 24 se publicaron en La Voz de Galicia, 12 de ellos en la edición de Santiago de Compostela, 2 en La Vanguardia y 1 en ABC. En cuanto a la prensa francesa, los 6 artículos se reparten a partes iguales entre los periódicos regionales Sud-Ouest y Ouest France. En cuanto al lugar de publicación, el escaso número de artículos de la prensa francesa no permite identificar una tendencia más allá del hecho de que la cobertura mediática es únicamente regional. Sin embargo, en España, la ciudad de Santiago de Compostela se erige como el principal faro de la cobertura mediática del evento, con un 74% de los artículos, seguida de A Coruña con 4 artículos. Otras ciudades son Lucca, en Italia, donde se celebró un acto cultural conmemorativo internacional, y Maresme, en la provincia de Barcelona, donde se anunció la creación de una nueva ruta a Santiago. Si nos fijamos en el ámbito geográfico al que se refiere la información de los artículos, observamos que a veces se encuentran varias dimensiones en un mismo artículo, en particular la dimensión local y la europea. Estas dos dimensiones son las que concentran la mayor parte de la cobertura mediática de este acontecimiento en la prensa española, con un 59,26 y un 55,60% de los artículos respectivamente. En el caso de los artículos franceses, es la dimensión local la que domina, ya que todos los artículos del corpus francés incluyen esta dimensión, a veces combinada con la dimensión europea en 2 artículos o regional en un artículo. Ningún artículo de nuestro corpus francés comporta una dimensión nacional o global universal. En cuanto al género periodístico, la noticia domina en ambos países, con un 100% en Francia y un 74,07% en España, donde observamos también una entrevista, un reportaje y 5 artículos de opinión. La información es, por tanto, la prioridad a la hora de dar cuenta de este acontecimiento. Las secciones en las que se encuentran los artículos son también una variable a tener en cuenta. En Francia, 5 de los 6 artículos se encuentran en la sección local, lo que confirma el prisma a través del cual se cubrió el acontecimiento. También encontramos un artículo en la sección Agenda. En España, la cuestión aparece más matizada. 14 artículos aparecen en la sección local, 11 de los cuales están en la sección Santiago. 7 artículos aparecen en la sección Galicia, 3 están en la sección Sociedad. Los 3 artículos restantes se encuentran en las secciones A Fondo, Redacción y Agenda. Las variables vinculadas a la temática y al sesgo de estos artículos son sin duda las más reveladoras. A menudo, varios temas se entrecruzan dentro de un mismo artículo. Por ello, he identificado en cada artículo los temas principales con un límite de 3 temas por artículo. Lo mismo ocurre con el sesgo, ya que en un mismo artículo se pueden mencionar tanto aspectos positivos como negativos del tema. El resultado es un perfil temático uniforme para Francia, muy anclado en los eventos y en la producción científico-artística. Caminatas organizadas, exposiciones, encuentros, etc., con una tendencia positiva en todos los artículos analizados. De nuestro corpus español se desprenden varios temas, en particular también aquellos que versan sobre eventos y producciones científico-artísticas, pero también ceremonias institucionales, la gestión pública y el impacto socioeconómico. La tendencia en el corpus español es también muy positiva, con un porcentaje del 96%. Pasemos ahora al análisis cualitativo que he realizado de estas fuentes. Aunque, como podemos ver, no hubo una gran cobertura mediática de esta conmemoración europea, algunos aspectos pueden darnos indicaciones sobre la imagen mediática del fenómeno jacobeo, al menos en 2017. En primer lugar, en lo que se refiere a eventos y producciones científico-artísticas. Si bien este es el tema principal en ambos países, lo cierto es que las nociones de cultura y arte no son las más destacadas por la prensa escrita. Es la imagen académica e institucional, con exposiciones, conmemoraciones institucionales y actos académicos, la que sobresale.
Esta imagen puede provocar un distanciamiento entre la población local y el fenómeno de la peregrinación jacobea, al que se le confiere así una dimensión que podría decirse puede parecer poco accesible. En Francia también tenemos dos ejemplos en los que estas manifestaciones son paseos organizados, eventos quizás más cercanos al vecindario. Del mismo modo, la etiqueta itinerarios culturales europeos se utiliza a menudo para referirse a nuevos itinerarios identificados, ya reconocidos o en vías de reconocimiento. Esta observación es aún más llamativa en Francia, donde gran parte de los artículos, tanto seleccionados para nuestro corpus como los desestimados por hacer una simple referencia a nuestro tema, hablan de otros itinerarios como el de Saint-Martin-de-Tours o el itinerario europeo d'Artagnan. De hecho, como primer itinerario cultural europeo, el Camino de Santiago solo es el tema principal de uno de los artículos del corpus francés, el que se encuentra en la sección Agenda. También encontramos ciertas libertades periodísticas, tanto en el corpus español, con un artículo, por ejemplo, que solo menciona las rutas franco-españolas como primer itinerario cultural europeo, como en el corpus francés, con la distinción anticipada de otros caminos cuyo reconocimiento no había sido oficializado. En España, el número de artículos en los que nuestro objeto de estudio es el tema principal y los que hacen una mención específica al mismo es bastante proporcional. Sin embargo, podemos encontrar con mucha frecuencia referencias a los aspectos turísticos de las rutas, los aspectos socioeconómicos, estadísticas del número de peregrinos que llegan a Compostela o menciones a las próximas ediciones del Xacobeo, por aquel entonces 2021 y 2026. Todo ello puede contribuir a una construcción semántica y representativa errónea de lo que representa la Declaración del Camino como primer itinerario cultural de Europa. Así lo confirman las palabras clave de nuestros dos corpus. Este estudio preliminar de palabras clave de cada corpus me ha permitido analizar las tendencias gramaticales y sintácticas de determinados elementos léxicos. En esta ocasión he decidido centrarme en las palabras que se repiten o son similares en ambos corpus, a excepción de la palabra xacobeo, que no aparece en la prensa francesa. Tras esta primera visión de conjunto, surgieron una serie de preguntas que plantearle al corpus. En esta ocasión me he limitado a las siguientes. ¿Cuál es el tratamiento de la palabra itinerario en cada corpus? En nuestro corpus español encontramos asociados a la palabra itinerario los modificadores europeo, cultural y primero que hacen eco a nuestro objeto de análisis. Por tanto, es natural que encontremos los mismos modificadores en nuestro corpus francés, con la excepción de europeo, que aquí se sustituye por grande. Como el corpus francés no es muy representativo debido a su tamaño, es normal que no encontremos ciertos aspectos que cabría esperar. Sin embargo, podemos destacar la presencia del verbo rouvrir, volver a abrir, en el contexto de abrir de nuevo este itinerario para darlo a conocer, que nos recuerda que en nuestros artículos franceses son otras las rutas que interesan a los periodistas, tomando el Camino de Santiago simplemente como ejemplo. En España, otros modificadores completan la semántica de la palabra itinerario como deportivo, político, económico, social y diferente. También me gustaría señalar que cuando analizamos la construcción preposicional itinerario de, aparece la palabra peregrinación con diferente como único modificador. Esto nos podría indicar que en nuestro corpus español se destaca el carácter único del Camino de Santiago. Existen tendencias diferentes en cuanto a los términos itinerario y camino. Algunos aspectos han llamado mi atención. En España, el verbo tener se asocia a camino con la idea de los territorios quieren tener un camino, lo que demuestra la popularidad de la marca jacobea como motor económico también en 2017. El adjetivo tradicional también se asocia a camino, recordándonos una vez más la dualidad que se deriva de la revitalización contemporánea del fenómeno jacobeo, tradición y economía. En nuestro corpus francés son los verbos balizar, inscribir, trazar y recorrer los que aparecen más a menudo asociados a camino frente a itinerario. Se representan así las dimensiones de la gestión y del senderismo.
Es también cuando se ponen en perspectiva estos términos que encontramos en el corpus francés la noción de diferencia, asociada aquí al término camino frente a itinerario. ¿Cómo se utiliza el término peregrino? Una vez más, el corpus francés no permite identificar ninguna tendencia significativa, en cambio sí hay algunas construcciones preposicionales interesantes en los pasos de los peregrinos, de 250.000 peregrinos y peregrinos por año. La primera hace referencia a la tradición, a uno de los aspectos que hace que esta ruta sea lo que es, los peregrinos que durante siglos han recorrido el continente europeo para llegar a la Catedral de Santiago. Las otras dos se relacionan con las estadísticas y la dimensión socioeconómica de la peregrinación. Por último, la dimensión religiosa también está presente en el corpus francés, aunque se restringe a un análisis iconográfico de una imagen del apóstol. El corpus español ofrece una ilustración más significativa de las tendencias que he podido mencionar hoy. El impacto socioeconómico desempeña un papel importante en la semántica del término, al que se le asocian las palabras millar, cifra y número. Los artículos españoles también se centran en el comportamiento del peregrino, al que se le asocia el verbo hacer, así como en la internacionalización del perfil del peregrino, subrayada por los términos español, asiático u origen. También se demuestra la omnipresencia de Galicia, ya que la Xunta aparece también asociada al término peregrino. Además, la semántica del término se construye en torno a otros tres verbos: transitar, llegar y recibir. El primero hace referencia al paso de los peregrinos por los territorios, mientras que los otros dos recuerdan el concepto de acogida, una noción en la que se centran las asociaciones jacobeas desde hace muchos años. A menudo Galicia se ve a sí misma como una región de acogida, más que como emisora de flujo de peregrinos. Por ejemplo, en 2017, 9.166 gallegos llegaron a la oficina del peregrino para recoger la Compostela. Esto situó a Galicia en el 5º puesto del ranking de regiones en cuanto a origen de peregrinos españoles. Pero es que además esta cifra es inferior a la de peregrinos italianos, alemanes, americanos y portugueses ese mismo año. Por último, encontramos un ejemplo en el que se contraponen los términos peregrino y caminante. El año pasado lo transitaron peregrinos y caminantes de cerca de 150 países. Esta contraposición no es muy frecuente en España, pero está más extendida en Francia. ¿Cuáles son las diferencias semánticas entre las dimensiones local y europea? He decidido limitar mi cuestión geográfica a las dimensiones local y europea, ya que son estas las más frecuentes en nuestro corpus. Para responder a esta pregunta he utilizado Difference Sketch, que permite comparar lemas, es una funcionalidad de Sketch Engine, con los términos primero ciudad y Europa y luego Compostela y Europa en el caso del corpus español. En nuestro corpus francés, el término ville, ciudad, se asocia a pueblo, grande y recorrido, haciendo referencia a los diferentes tamaños de las paradas a lo largo del camino. Por otro lado, es precisamente el sustantivo camino el que modifica el término Europa. En cuanto a los verbos, unir completa esta dimensión de comunicación entre las diferentes ciudades y pueblos atravesados. Elegir se asocia también a la palabra ciudad, pero no en la elección de los peregrinos por una ruta concreta, sino en la elección por los territorios de las acciones que se van a llevar a cabo. En la parte española, el término conectar también se asocia a ciudad, en consonancia con el significado dado por el corpus francés. También se asocia el término peregrinación, estrechamente vinculado a Compostela como meta histórica del Camino de Santiago. En cuanto a Europa, se le asocian varios modificadores como ruta y vínculo, o los verbos promover, vertebrar, construir e informar. Entre los términos asociados a Europa también cabe destacar dos conjuntos de antónimos, concordia y discordia y antiguo y moderno. Antiguo y moderno pueden ser adjetivos utilizados para describir el Camino de Santiago. Ambos le confieren su fama y hacen referencia a su carácter atemporal.
Sin embargo, concordia y discordia se utilizan en nuestro corpus para evocar una dualidad en la percepción de las iniciativas públicas europeas que a veces se consideran alentadoras pero vacías de contenido. Hay que recordar, no obstante, que la tendencia es muy positiva en el conjunto de nuestro corpus. Por último, merece la pena comentar otro modificador de ciudad, mundo, y su derivado global. Esta asociación nos recuerda los objetivos e intereses políticos y económicos que persiguen las instituciones que están detrás de la revitalización contemporánea del camino, situar nuestros territorios en el mapa del mundo, lograr el reconocimiento de los atractivos culturales y turísticos de nuestras ciudades y de nuestras zonas rurales. Esta idea se confirma por el hecho de que el término reconocimiento está también asociado a ciudad en nuestro corpus español. Por último, cuando sustituimos el término ciudad por Compostela, varios términos completan su semántica: universidades, celebrar, desarrollar y encargar. Entre ellos podemos subrayar además el término papel, un recordatorio no solo de la vocación de la ciudad de Santiago de ser impulsora del resurgimiento del fenómeno jacobeo en el pasado, sino también fuente de propuestas para su salvaguarda en el futuro. Por último, ¿qué dicen los textos españoles sobre el Jacobeo? El Jacobeo aparece 8 veces en nuestro corpus español. Y en cada ocasión la idea que se expone es que todas las miradas, sobre todo la de la Xunta, están puestas en la próxima edición, que por aquel entonces era la del 2021. Por lo demás, como en este corpus no hay modificadores que participen en la construcción semántica del término, tendremos que esperar hasta el final de esta investigación para ofrecer una respuesta más completa. A modo de conclusión, no sé cómo voy de tiempo. Me gustaría recordar que efectivamente el éxito del Camino de Santiago y de la práctica de esta peregrinación se manifiesta no solo en el crecimiento exponencial del número de peregrinos desde el año jubilar de 1993, sino también en su papel como motor económico de los territorios que atraviesa y en la importancia para la sociedad de los valores que transmite. Esta revitalización ha dado y está dando lugar a continuos cambios. Cambios en el trazado físico de las rutas, cambios en el perfil de los peregrinos y los visitantes y cambios en la representación del fenómeno, tanto en su imagen proyectada, la imagen turística, como en la imagen expresada por la población, la imagen social. Con esta investigación espero poder contribuir a un mejor conocimiento de la imagen asociada al Camino de Santiago y de su evolución desde el inicio de su revitalización contemporánea. Instituciones, administraciones públicas, profesionales del sector turístico e investigadores son conscientes de la importancia de la imagen del Camino de Santiago, no solo como producto turístico, sino también como bien patrimonial, simbólico y espiritual. Los medios de comunicación juegan un papel importante en la configuración y la difusión de esta representación. Así, convencido de que para comprender mejor las tendencias actuales de la personalidad del fenómeno jacobeo es esencial conocer su evolución a lo largo del tiempo, he decidido analizar esta imagen centrándome en la prensa escrita española y francesa. De este modo, pretendo obtener una instantánea de la imagen proyectada en ambos países y analizar si se corresponde o no con la representación expresada por la población. También pondré en perspectiva estos resultados con los cambios que parece estar experimentando la peregrinación a Compostela en la actualidad. Entre ellos, la internacionalización, la desestacionalización, la sacralización del camino y la secularización de las motivaciones de los peregrinos. La metodología y los objetivos perseguidos en esta investigación pretenden ser reproductibles a la hora de analizar otros medios de difusión de la imagen del Camino de Santiago. Gracias a las herramientas desarrolladas por las humanidades digitales, podemos imaginar la transposición de este estudio a medios como las guías del peregrino, el cine, la literatura especializada y las publicaciones en redes sociales. Además, en lo que respecta a la prensa escrita, podría plantearse abrir este estudio a todos los años transcurridos desde 1992, incluso antes, para analizar con mayor profundidad la evolución de la imagen mediática del fenómeno jacobeo.
Son muchas las perspectivas de investigación que se abren a raíz de este proyecto a la imagen del carácter polisémico del propio Camino de Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta amplia y documentada conferencia en la que nos ha hablado de la revitalización del Camino de Santiago a lo largo de los últimos años. Bueno, yo he escuchado últimamente algunas personas que dicen que si el incremento del número de peregrinos continúa en los próximos años al ritmo de los últimos 30 años, que corremos el riesgo de que la peregrinación muera de éxito, por utilizar una expresión coloquial. Entonces, pregunto su opinión al respecto y pregunto también, ¿pueden hacer algo las administraciones, el conjunto de administraciones, para que esto no ocurra? ¿Y se le ocurre a usted alguna medida en concreto? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a la idea de morir de éxito, sí que es verdad que se oye a menudo para hablar del Camino de Santiago y que va ligado a nociones como la masificación y la turistificación. Pero yo creo que el camino que se intentó potenciar a partir de los años 90 fue sobre todo el camino francés, algo que, bueno, habló bajo el control de los historiadores, pero también pasaba con la génesis del camino, la gente caminaba salía desde su casa, pero se potenciaron determinadas rutas. Pues lo mismo ocurrió durante la Reinventio. En ese momento pudo haber quizás una masificación importante, puesto que se daba una mayor cobertura, tanto mediática como publicitaria, al camino francés frente a los otros caminos, pero eso está cambiando también. Entonces se está comunicando ya muchísimo más sobre otras rutas, algunas todavía menos conocidas, como puede ser la Vía de la Plata, y se está empezando a comunicar también sobre rutas que no están en la península ibérica. Entonces, los caminos en Francia, que por el momento no reciben muchos peregrinos extranjeros, a no ser que pasen para llegar hasta España. Es decir, que la gente no se desplaza a Francia para hacer simplemente el camino francés. Empiezan desde Francia, pero luego la idea es llegar a Santiago, para la gente que considera que ese es el objetivo. A otras personas ya empiezan a considerar que el objetivo es hacer el camino. El objetivo es el camino mismo. Entonces, la forma de comunicar más abierta, que incluya más, que se dirija a diferentes tipos de perfil de peregrinos, yo creo que sería un poco la directiva a seguir para que el camino no muera de éxito. Explicar un poco todas las facetas, las diferentes rutas, las diferentes posibilidades que ofrece el camino, tanto para un culto religioso como para un culto de la mente y del bienestar, de salud. Entonces, cambiar un poco la forma de comunicar, pero yo creo que ya se está haciendo, al menos por parte de las administraciones públicas. Ahora faltaría también que se haga en la representación mediática, etc. Muy bien, muchas gracias. Y entonces abrimos un coloquio. Empiezo yo, si os Perfecto. parece bien. Bueno, felicitar a Manuel Seco por su presentación. Ahora ya tengo ganas de leer esa tesis doctoral. Debo decir que es la primera vez que se presenta en las lecciones Saco-Beas una investigación realizada con las llamadas herramientas de las humanidades digitales, que hoy en día están muy en boga, pero que son todavía muy poco conocidas, y que este trabajo hecho a la manera tradicional en nuestros tiempos sería sentados en la biblioteca Xeral mirando periódico a periódico, para que la gente se dé cuenta de lo importante que es esta presentación. Miles y miles de periódicos vaciados gracias a
a dos herramientas que dijiste, los nombres son extranjeros y ahora no los encuentro en mis notas. Pero bueno, es muy importante el trabajo que has hecho tú y la presentación que has hecho hoy aquí, que hace 5 o 10 años hubiera sido imposible, porque sería el trabajo de una vida, o quizás de dos, ¿no? Preguntarte por el director de la tesis, me gustaría conocer el nombre, y preguntarte cómo se te ocurrió este tema, porque la verdad es que es rico en datos para el presente y para el futuro, para las conclusiones, y preguntarte cuándo la vamos a tener y animarte a presentarla al premio de investigación de la cátedra. Gracias. Muchísimas gracias por su amabilidad y por esta pregunta. Las humanidades digitales, claro, sin ellas este trabajo, que de hecho ya he empezado a reducir, bueno, ya reducí bien circunscrito, porque todavía hay todo el barrido de los artículos, hay que leerlos antes de clasificarlos para saber si sí o no aportan una modificación a la semántica de los términos que me interesan. Pero sí que es verdad que una vez están clasificados, aunque es un trabajo muy largo, luego ya la lectura global para llegar a este tipo de análisis se hace con las herramientas digitales y se agradece. Mi directora de investigación actualmente es Cécile Marie Trojani, que es también la directora del Centro de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, del laboratorio en el que estoy trabajando. Y para llegar a este objeto de estudio, la verdad es que fue un proceso no largo, pero muy personal, sentimental, una reflexión, porque cuando uno llega a la Universidad de Toulouse para hacer un máster de investigación, en el mismo día de la inscripción se le pregunta qué quiere hacer, qué quiere estudiar. Entonces yo me senté, yo había trabajado en Santiago sobre la interculturalidad, es decir, el cambio, yo hice filología francesa, entonces era la interculturalidad en las clases de lengua, como una cultura no solo se aprende de ella, sino también que la persona que la está aprendiendo participa en la cultura que está aprendiendo. Y quería algo que se relacionase con eso. Fue el Camino de Santiago lo que se me vino primero, porque yo nací en Vilalba, entonces el Camino de Santiago de toda la vida. Y poco a poco ya me puse a buscar qué iba a estudiar dentro de la interculturalidad en el Camino de Santiago y a escuchar lo que estaba pasando a mi alrededor. Y fue entonces cuando yo sabía, en ese momento ya me confirmaron que había dos edificios en Toulouse que están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como Camino de Santiago. Pero lo sabía yo y los toulousanos no. Entonces ese tipo de diferencias fueron las que luego me dije, entonces tiene que haber quizás una falta de comunicación o una forma diferente de comunicar por algún tipo de medio sobre qué son o qué es el Camino de Santiago y qué son las rutas jacobeas. Y como es una tesis, hacía falta elegir un medio y me decanté por la prensa escrita, por el hecho eso de que en las redes sociales uno hace la búsqueda, busca Camino de Santiago y entonces aparecen los blogs de otra persona. Lo mismo pasa con el cine. Pero en la televisión y en la prensa uno está leyendo el periódico y de repente aparece una noticia del Camino de Santiago y según si la lee y lo que ponga, pues ya se irá, si no con una idea, quizás con unas palabras que en su mente se le habrán asociado al Camino de Santiago o a lo que es el peregrino. Y así, en un minuto, la reconstrucción de este proyecto, que espero terminar en el año que viene, en diciembre de 2025. Merci pour votre prestation. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit depuis le début. Vous avez présenté cette image extraite du Monde et l'Europe créa Compostelle. Et vous n'en avez pas parlé pendant votre communication. Et alors, je voulais aussi souligner qu'en France, c'est tout à fait différent de l'Espagne, vous avez dû le voir, parce que la presse catholique parle beaucoup du pèlerin et la presse laïque parle du randonneur, du trek. Et ce sont deux approches complètement différentes et très séparées finalement.
Je réponds en français. Alors pour l'image, j'ai trouvé qu'elle était très évocatrice. Donc c'est un article que j'avais beaucoup apprécié à ce moment-là, qui parlait justement des objectifs lors de la genèse du chemin de Compostelle, qui n'étaient pas religieux, mais qui étaient plutôt séculaires, c'est-à-dire économiques et sociales. Pourquoi on promouvait plutôt une route qu'une autre, etc. Donc je l'ai trouvé plutôt évocateur et j'ai voulu le mettre ici, mais effectivement, j'en ai pas parlé, j'aurais pu. Mais comme mon sujet mon objet d'étude pour aujourd'hui, c'était plutôt la déclaration comme premier itinéraire culturel européen, je ne l'ai pas fait. Mais il est dans ma bibliographie. Si je vous en remercie beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé avec la journaliste lors de la rédaction de cet article. Merci. Et l'autre question, ça concernait, pardon ? Non, c'était la même, c'était sur la séparation entre l'Église et le laïc. Ah oui, oui, et sur, oui. Sur les journaux chrétiens qui parlent le plus. Voilà, oui. c'est ça. Voilà. Je sais qu'il y a une presse quand même plus spécialisée qui parle plus de qu'est-ce que les pèlerins, qu'est-ce que le chemin de Compostelle. Mais mon but est plutôt de voir quelle est l'image qui est transmise à l'ensemble de la population, plutôt qu'à une population initiée. La randonnée voilà. Et puis la recherche de soi, c'est très à la mode. Merci beaucoup. Hola, has hecho una reflexión de cómo se denomina en castellano el Camino de Santiago, sin usar el plural, y en francés ¿no? son los caminos de Santiago. ¿Tú crees que esa manera de comunicar también hace que solo se potencie la ruta francesa frente a las otras alternativas y que, bueno, que a lo mejor simplemente con un tema de comunicación, cómo puede afectar también que se densifique solo uno de los caminos? En español se utiliza más Camino de Santiago, también se utiliza mucho Caminos de Santiago, pero se utiliza más. Y en francés el problema es que hay 4 términos diferentes: chemin, singular, plural, y o de Compostela o de Santiago, Saint-Jacques. Y entonces no hay una distinción, en verdad, cuando se escribe sobre ellos, no hay una distinción voluntaria para luego decir este se va a llamar Chemin de Compostelle porque lo vamos a preferir a otro. Simplemente que hay varias posibilidades de nombrar los caminos de Santiago y los periodistas o incluso cuando uno crea un organismo, etcétera, cada uno escoge el que le parece. Lo que yo sí que creo es que si todo el mundo hablase del Camino de Santiago, incluso cuando se hacen las campañas publicitarias, los flyers turísticos, etcétera, esa visión de conjunto nos llevaría ya no solo al Camino de Santiago, que algunos asocian ya única y exclusivamente al camino francés, sino que nos llevaría pues, también a los caminos en Polonia, a los caminos en Alemania, en Bélgica, en Francia, por supuesto, en Italia, en Portugal. Al Camino de Santiago ya nos llevaría a esa visión conjunta y luego si hablamos de una ruta jacobea o una ruta del Camino de Santiago, pues ahí sí que ya podemos hacer una comunicación exclusivamente sobre esa ruta. Yo creo que si se cambia así esa visión del singular, plural, singular para todos y plural para varios, quizás ya se comunique de otra forma y uno cuando lo lee, porque parece mentira, pero cuando uno lee una información así, que sea una noticia o una publicidad, etcétera, aunque el tema no le interese, no sé si hay algún psicólogo en la sala que nos pudiese hablar de eso, uno se queda con una imagen, una representación de lo que es y luego ya pues, se va construyendo esa representación general. Yo creo que si orientamos un poco mejor la forma de comunicar sobre los caminos de Santiago, pues llegaremos a una mejor comprensión por parte de todo el mundo, por la población interesada o no. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay nada más, reitero mi felicitación mi gratitud y felicitación a los organizadores y a todos ustedes que disfruten y muy buenas tardes.